¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar lo que viene siendo los temas de la unidad número uno de lo que es la materia de taller de base de datos, siguiendo los temas del Tecnológico Nacional de México. Vamos a ver lo que viene siendo la administración de lo que es el sistema gestor de base de datos, SQL Server, y vamos a ver lo que es el lenguaje de definición de datos, que es la unidad número uno, con los temas de la instalación del sistema gestor de la base de datos, que va a estar en otro video, la creación de esquema de la base de datos, la modificación del esquema de la base de datos y lo que es la aplicación de lo que son los constraints. Entonces, para esto vamos a utilizar un pequeño ejemplo en donde únicamente vamos a utilizar tres tablas. Pero este ejemplo lo vamos a llevar desde principio a fin para que ustedes entiendan cómo se crea la base de datos, cómo se crean las tablas, cómo se administran lo que viene siendo este, la inserción de datos, actualización, eliminación, lo que es búsqueda, y todo lo que tiene que ver con la administración de lo que es SQL Server y la base de datos. Entonces, para iniciar, vamos a ver la práctica número uno, en donde dice que un director de una escuela desea tener el control de la información del pago de sus alumnos, teniendo en cuenta lo siguiente. Dice, es necesario tener el control de los alumnos, la información general, el nombre, dirección, teléfono, edad, etcétera. Se necesita tener el control de los adeudos en total de cada uno de los alumnos y además controlar los pagos que genera cada uno de ellos. Entonces, haciendo el análisis de esta problemática, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que necesitamos tres tablas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos una para lo que es la información general de los alumnos, otra para lo que es el control de los adeudos y otra para lo que es el control de los pagos. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué hacemos este análisis y por qué definimos que son tres. Para nosotros definir o crear una base de datos en SQL Server, tenemos que hacer lo que viene siendo primero la definición de la base de datos. Y para esto tenemos que utilizar el siguiente código. La primera parte de este código, ¿sí?, es en donde vamos a instalar o crear lo que es nuestra base de datos, ¿sí? Este siguiente código es para eliminar si es que ya existe la base de datos y después lo que es la creación. Nosotros tenemos que crear dos archivos. Uno, que es el archivo donde se va a almacenar la base de datos, que es este de aquí, el MDF, y otro donde se van a estar almacenando todas las transacciones que se están generando en la base de datos. Cada vez que se hace una actualización, una eliminación, un insert, una búsqueda, todo eso, cada vez que hay una transacción en la base de datos, esas transacciones se guardan en este log, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este pequeño código y lo vamos a pasar a lo que es SQL Server. Si nosotros vamos a SQL Server, en el video pasado vimos cómo se maneja lo que viene siendo las bases de datos en lo que es cómo se administra, perdón, lo que son las bases de datos en SQL Server. Aquí nosotros no tenemos una base de datos que se llame escuela. Se fijan, tenemos otra base de datos que se llama ITCJ Auditoría. Pero esta no es la base de datos que nosotros queremos utilizar. Entonces, hay varias formas de crear una base de datos. La primera es crearla de forma manual, aquí, utilizando lo que viene siendo una guía. O la segunda, que es la recomendada y que es la que los programadores utilizan, es generando el script. Entonces, para nosotros generar el script, lo que tenemos que hacer es seleccionar el servidor y darle New Query. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un query, ¿sí?, donde vamos a escribir lo siguiente, ¿sí? Voy a comentar esta parte de aquí porque esta no es necesario. Miren, voy a correr esta parte de aquí. Para yo ejecutar algún comando, yo puedo, una de dos, no seleccionar nada y presionar ejecutar,
o seleccionar una parte de mi código y ejecutar. Voy a ejecutar esta parte de aquí. Lo que hace el drop es eliminar. Entonces va a eliminar la base de datos escuela. Pero como no existe esta base de datos aquí, me va a marcar un error. Entonces yo ejecuto este comando y me dice que no puede eliminar la base de datos escuela porque no existe. Entonces, para evitar este error, yo lo que voy a hacer es que voy a comentar lo que es el código. Y se comenta dándole dos menos menos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, eh, lo siguiente que vamos a hacer es crear la base de datos que se llame escuela. Y esta parte de aquí le está diciendo que la va a crear en el archivo primario y lo que es el log, el archivo log. Entonces ya habíamos dicho que tenemos que crear un archivo MDF para que se guarde la base de datos y un LDF. ¿Sí? Esta parte de aquí, lo que es el tamaño, ¿sí? Es un tamaño inicial y este es el tamaño máximo. Aquí el único detalle, si ustedes ponen un tamaño máximo, es que si le ponen el tamaño máximo y llega a cumplirse, ya la base de datos no va a crecer. Entonces van a tener que reconfigurar y correr unos scripts para poder hacer lo que viene siendo el archivo de la base de datos más grande. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí como 70 megas. En realidad el ejercicio que vamos a hacer no va a llenar la base de datos, ¿sí? Pero vamos a dejarlo en 70 megas. Después vamos a crear, este es el nombre del archivo, perdón, este es el nombre con el que se va a crear dentro de lo que es la administración de las bases de datos, y va a identificarse este archivo de la base de datos como escuela, y luego va a crear otro que es el de logs con el nombre log escuela-log en este path, en este directorio. Va a iniciar con 1 mega y el máximo es de 50 y va a crecer de 10% en 10%. O sea, esta parte lo que está mostrando es que cuando va creciendo lo que es el archivo, se va a ir mostrando cada vez que crezca el 10% de 50. O sea, va a ir mostrando cada vez que sea el 5%, o sea, cada 5 megas va a mostrar en el archivo que está aumentado 5 megas. Y aquí la diferencia entre este y este es de que aquí pues está, cada vez que crezca 1 mega se va a actualizar el archivo. ¿Ok? Entonces, algo bien importante aquí es que este folder debe estar creado, porque si no, miren, voy a correrlo sin seleccionar nada. Eso quiere decir que desde aquí hasta aquí se va a ejecutar. Lo voy a correr y me dice que el directorio no existe. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a el directorio C y voy a crear aquí el folder que se llama TBD, taller de base de datos. TBD. No importa si lo ponen mayúscula o minúscula, el chiste es que exista este directorio. Ahora lo voy a ejecutar y si se fijan me dice que se ejecutó correctamente. Ahora aquí, si se fijan, no aparece la base de datos. Esto es normal y lo que yo tengo que hacer es darle en este botón donde dice refresh o presionar F5 para que aparezca la base de datos. ¿Ok? Ahora vamos a ver dentro de la base de datos que yo tengo tablas, vistas y otras opciones. Ahorita nada más nos vamos a enfocar en tablas. Para ver la información de lo que es la escuela, yo le voy a dar el botón derecho y me voy a ir a propiedades. Dentro de estas propiedades me voy a ir aquí a archivos. Aquí si se fijan tenemos los nombres de los archivos que acabamos de crear, ¿sí? Esta es la primaria, este es de la data, este es el log. Aquí si se fijan está limitado a 70 megas y está a 50, ¿sí? Si yo quiero cambiarlo, yo presiono este botón y le pongo aquí ilimitado. ¿Para qué? Pues para que no tenga un límite. ¿Cuál va a ser el límite? Pues el tamaño del disco duro. Entonces le voy a dar ahí OK. Y ahora ya la base de datos está ilimitada. Esto yo también lo puedo hacer con scripts, pero pues lo puedo manejar aquí más sencillo manejándolo en lo que es la administración visual de lo que es la base de datos.
Después me dice que está en este path y el nombre del archivo es el MDF y el LDF, que son los logs. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo, lo que viene siendo la creación de la base de datos. En el siguiente video vamos a ver cómo generar esta base de datos de forma manual, vamos a decirlo así, con lo que es el GUI. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a descomentar esta línea de código. Solo voy a seleccionar esta línea de código y la voy a ejecutar. Y aquí, si se fijan, me dice que que se ejecutó correctamente. Ahora voy a seleccionar las bases de datos, voy a refrescar y, si se fijan, borró la base de datos. Entonces, otra vez, voy a comentarlo, voy a ejecutar todo, se crea, voy a refrescar, ahí está. Ahora voy a descomentarlo y lo voy a ejecutar todo junto para que vean lo que va a pasar. Aquí el problema es que si yo ejecuto el drop database, toda la información de la base de datos que existe se va a borrar y se va a perder y no se va a poder recuperar. Entonces, únicamente utilícenlo cuando de verdad necesiten utilizarlo. ¿Ok? Entonces voy a ejecutarlo. Miren, vamos a hacer algo rápido para que vean lo que va a pasar. Ahorita ya existe esta base de datos. Voy a crear una tabla así nada más. Voy a refrescar aquí. Ahí está ya la tabla, pero vean lo que voy a hacer. Voy a correr este script y la va a borrar y la va a volver a recrear. ¿Sí? Pero si yo refresco mis tablas, no existe la tabla. ¿Por qué? Pues porque primero la borró y luego la volvió a recrear. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí por este video. Vamos a continuar en el siguiente video ahora con la generación de la base de datos, pero sin utilizar script, utilizando lo que es la guía o el GUI.